La sargento Yasmín Cooper llevaba 47 minutos rastreando los movimientos de la patrulla enemiga con su mira telescópica, calculando la velocidad del viento y la distancia a 4 soldados hostiles que se movían por el valle. Su rifle de francotirador Barrett M82 estaba perfectamente calibrado a 800 metros, con el dedo en el gatillo, cuando sintió el frío acero presionando la base del cráneo. «Muévete y mueres», susurró el soldado enemigo, que de alguna manera se había acercado a su posición sin ser detectado. Pero lo que él no sabía era que Yasmín había pasado 3 años perfeccionando técnicas de escape diseñadas específicamente para francotiradores capturados. Y los 4 soldados a los que había estado apuntando estaban a punto de presenciar el revés más mortífero de la guerra moderna. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la cresta de la montaña Corín, donde la sargento Yasmín Cooper llevaba 6 horas realizando reconocimiento. Su rifle de francotirador Barrett M82 a 150 yacía inmóvil contra el afloramiento rocoso. Su mira apuntaba a los movimientos enemigos en el valle, 800 metros más abajo. El arma representaba la cumbre de la precisión a larga distancia. Un sistema de 13 kilogramos capaz de eliminar objetivos humanos a distancias superiores a 1800 metros en condiciones óptimas. El traje Guillet de Yasmín se integraba a la perfección con el terreno montañoso. La tela cuidadosamente tejida y los materiales naturales creaban un camuflaje que la hacía prácticamente invisible a la observación enemiga. 3 años de entrenamiento especializado le habían enseñado a integrarse con el paisaje, moviéndose con una paciencia que le permitía permanecer días enteros en situaciones tácticas que exigían un ocultamiento absoluto. A través de su mira telescópica Liold Mark V, observó a 4 soldados enemigos realizando lo que parecía ser un reconocimiento de las rutas de patrulla estadounidenses. Los informes de inteligencia indicaban que se trataba de objetivos de gran valor, combatientes experimentados cuya eliminación perturbaría significativamente las operaciones enemigas en la región. El soldado que encabezaba la misión portaba equipo que lo identificaba como especialista en comunicaciones, probablemente coordinando con los elementos de mando enemigos para informar sobre los patrones de patrulla estadounidenses. El segundo soldado, con su rifle y equipo, portaba la configuración de arma distintiva de un francotirador entrenado, lo que sugería una capacidad que representaba una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses. El tercer y cuarto soldado parecían ser elementos de seguridad posicionados para proporcionar vigilancia mientras sus colegas realizaban la recopilación de inteligencia. Objetivos perfectos para la eliminación. Posicionamiento perfecto para el enfrentamiento. Oportunidad perfecta para neutralizar amenazas que podrían resultar en bajas estadounidenses durante futuras operaciones. Yasmín había calculado cada variable que afectaba el tiro de precisión a distancias extremas, la presión atmosférica, los gradientes de temperatura, los niveles de humedad y los patrones de viento que influían en la trayectoria de la bala a través de 800 metros de aire de montaña. La munición 50 BMG del Barrett proporcionaba una balística terminal devastadora, pero la precisión a tales distancias requería una precisión matemática que diferenciaba a los tiradores expertos de los tiradores ocasionales. Velocidad del viento, 8 nudos del noroeste. Temperatura, 68 grados Fahrenheit. Presión atmosférica, 29,87 pulgadas de mercurio. Alcance, 847 metros al objetivo principal. Todos los factores dentro de los parámetros aceptables para un enfrentamiento exitoso. La respiración de Yasmín se había sincronizado con su ritmo de disparo. Frecuencia cardíaca controlada para minimizar el movimiento del arma al apretar el gatillo. Su dedo descansaba sobre el gatillo del Barrett con exactamente 3,2 lb de presión. 0,8 libras desde el punto de ruptura del rifle, lo que dispararía un proyectil de 750 granos a 2.800 pies de distancia. La mira se fijó en el centro de masa del especialista en comunicaciones enemigo. Imagen de mira perfecta, estabilidad perfecta, oportunidad perfecta para la eliminación. Fue entonces cuando el frío acero presionó la base de su cráneo. «Muévete y mueres»,
susurró una voz en inglés con acento, pronunciadas con una serena certeza que sugería entrenamiento militar profesional. El cuerpo de Yasmín permaneció inmóvil mientras su mente cambiaba instantáneamente del modo francotirador a la evaluación de supervivencia. Un soldado enemigo se había acercado a su posición sin despertar su conciencia, un fallo táctico que podría resultar fatal a menos que se abordara con una acción inmediata y decisiva. ¿Cómo había penetrado su seguridad? Yasmín había elegido su posición utilizando técnicas aprendidas en la escuela de francotiradores más avanzada del ejército. Ocultamiento natural, múltiples rutas de escape, una observación elevada que le proporcionaba ventajas tácticas, manteniendo al mismo tiempo un camuflaje que debería haber impedido ser detectada. Pero alguien la había encontrado de todos modos. Alguien con habilidades de rastreo que igualaban o superaban sus capacidades de ocultación. Alguien que ahora poseía una ventaja posicional que el entrenamiento convencional sugería como insuperable. La francotiradora estadounidense cree que caza, pero ahora se convierte en presa, continuó la voz, revelando una comprensión táctica que superaba el entrenamiento básico de infantería. Yasmín calculó las opciones mientras mantenía una inmovilidad absoluta que impedía provocar a su captor. El arma contra su cráneo parecía una K-47 o un fusil de asalto similar, probablemente munición de 7,62 por 39 milímetros que resultaría letal a quemarropa. Pero su entrenamiento en el curso de interdicción de objetivos de operaciones especiales había incluido una amplia instrucción en técnicas de escape y evasión diseñadas específicamente para francotiradores capturados. El curso reconocía que los tiradores de largo alcance que operaban de forma independiente en territorio denegado se enfrentaban a escenarios de captura que requerían respuestas especializadas. 3 años de acondicionamiento físico, entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y preparación psicológica habían desarrollado capacidades que iban mucho más allá del tiro de precisión. Yasmín poseía habilidades de combate cuerpo a cuerpo que le permitían neutralizar amenazas utilizando armas improvisadas, ventajas ambientales y técnicas tácticas que explotaban las suposiciones del enemigo sobre los prisioneros indefensos. El soldado enemigo tras su arma asumió que controlaba la situación táctica. Su suposición resultaría fatal. «Suelten las armas lentamente», ordenó el soldado enemigo. «Sin movimientos bruscos o morirán inmediatamente». Yasmín comenzó a bajar su rifle Barrett con deliberada precisión, creando la impresión de obediencia al posicionar el arma para su uso táctico de maneras que su captor no pudo anticipar. La Barrett pesaba 13 kilogramos, suficiente para servir como un arma eficaz en espacios reducidos cuando la manejaba a alguien con suficiente fuerza y entrenamiento. «Bien. Ahora, date la vuelta lentamente. Mantén las manos visibles». Yasmín comenzó a girar su cuerpo mientras calculaba distancias, ángulos y tiempos que determinarían el éxito o el fracaso de las técnicas de escape que requerían una ejecución instantánea sin margen de error. Al girarse, Yasmín observó a su captor por primera vez. Soldado enemigo con uniforme de camuflaje estándar. Rifle de asalto AK-47 apuntando a su posición. Expresión facial que mostraba confianza profesional en lugar de excitación emocional. Combatiente experimentado, no recluta nervioso, oponente peligroso que requeriría el máximo esfuerzo para neutralizarlo. Pero Yasmín había sido entrenada por instructores cuya experiencia incluía escenarios donde los operadores individuales se enfrentaban a desventajas tácticas abrumadoras. Las técnicas que enseñaban explotaban las suposiciones del enemigo sobre la indefensión de los prisioneros, a la vez que aprovechaban un entrenamiento superior que creaba oportunidades a partir de una aparente derrota. «Levántate lentamente. Mantén las manos donde pueda verlas». Yasmín se puso de pie con decisión. Movimientos que parecían sumisos, pero que en realidad optimizaban su posición para técnicas que revertirían la situación táctica en segundos. Su cuerpo, tenso y disfrazado de miedo, se preparaba para una acción explosiva que la transformaría de prisionera a depredadora. «Ahora eres prisionera del Ejército de Liberación. Proporcionarás información sobre las operaciones estadounidenses o morirás lentamente».
La confianza del soldado enemigo reflejaba la suposición de que capturar a un francotirador eliminaba su efectividad táctica. No entendía que los tiradores de élite recibían un entrenamiento que los hacía letales a cualquier distancia, incluso a quemarropa, donde los rifles se convertían en garrotes y el entrenamiento en instinto de supervivencia. Avanza hacia el valle. Nos unimos a mis camaradas. Luego respondes a las preguntas. El soldado enemigo señaló hacia el valle, donde otros 4 combatientes hostiles continuaban sus actividades de reconocimiento. Sin saber que su colega había capturado a un francotirador estadounidense cuyo entrenamiento excedía la educación militar convencional, Yasmín comenzó a caminar en la dirección indicada. Mientras su mente procesaba las oportunidades tácticas que se presentaban a través del posicionamiento enemigo y la configuración del equipo, el soldado detrás de ella mantenía lo que consideraba una distancia segura, aproximadamente 3 metros, mientras mantenía su arma apuntando a su espalda. 3 metros representaba la distancia óptima para técnicas de escape que explotaban las suposiciones enemigas sobre la movilidad y la capacidad de combate de los prisioneros. Lo suficientemente cerca para una acción repentina, lo suficientemente lejos para que el soldado enemigo se sintiera seguro de su ventaja posicional. «Alto», ordenó el soldado enemigo después de alejarse 50 metros de la posición original de Yasmín. «Esperaremos aquí mientras mi equipo completa su misión». Perfecto. La situación táctica acababa de mejorar drásticamente. El posicionamiento estacionario ofrecía mejores oportunidades para técnicas de escape que los escenarios de movimiento, donde las variables impredecibles complicaban la precisión de los tiempos. Yasmín permaneció inmóvil mientras calculaba la secuencia de acciones que eliminaría a su captor y la posicionaría para enfrentarse a los 4 soldados enemigos que realizaban reconocimiento en el valle. La operación requería la integración de combate cuerpo a cuerpo, adquisición de armas y tiro de precisión, lo que puso a prueba todos los aspectos de su entrenamiento. «Date la vuelta. Quiero ver a un soldado estadounidense que crea que puede luchar como un hombre». El comentario del soldado enemigo reveló suposiciones psicológicas con las que Yasmín se había topado a lo largo de su carrera militar. Los combatientes masculinos, independientemente de su formación profesional, a menudo subestimaban a las operadoras basándose en estereotipos físicos en lugar de en sus capacidades demostradas. Sus suposiciones le proporcionarían ventajas tácticas que Yasmín pretendía aprovechar al máximo. Se giró para encarar a su captor, manteniendo la postura sumisa que reforzaba su confianza en la situación táctica. Pero en su interior, medía distancias, identificaba la posición de las armas y se preparaba para la acción que demostraría porque subestimar a las operadoras entrenadas resultaba fatal para las fuerzas enemigas. «Eres más pequeño de lo que esperaba para ser francotirador estadounidense», observó el soldado enemigo con evidente desdén. «¿Cómo puede una mujer pequeña ser peligrosa para los verdaderos guerreros?» Yasmín permaneció en silencio mientras su entrenamiento tomaba el control total de sus procesos mentales. El soldado enemigo acababa de cometer su último error. Suponiendo que el tamaño físico determinaba la efectividad en combate, su perfil psicológico indicaba a alguien cuya experiencia militar no había incluido encuentros con operadores entrenados en técnicas de guerra no convencionales. «Respóndeme cuando te hable». La creciente agitación del soldado enemigo sugería una inestabilidad emocional que comprometería su conciencia táctica en momentos críticos. Condición psicológica perfecta para implementar técnicas de escape que requerían la distracción del enemigo durante las fases de ejecución. Le pregunté cómo creía una mujer pequeña que podía luchar contra soldados de verdad. El soldado enemigo dio un paso adelante para enfatizar su demanda, reduciendo la distancia entre ellos de 3 metros a aproximadamente 2 metros. Su movimiento acababa de eliminar su ventaja posicional, a la vez que proporcionaba un alcance óptimo para técnicas de combate cuerpo a cuerpo que requerían contacto físico con oponentes armados. La respuesta de Yasmín fue instantánea y devastadora. Su cuerpo se desenrolló con una fuerza explosiva que utilizó todas las técnicas aprendidas durante 3 años de entrenamiento especializado.
Su mano derecha desvió el cañón del AK-47 mientras que su codo izquierdo golpeó la garganta del soldado enemigo con precisión que colapsó sus vías respiratorias. Simultáneamente, su rodilla se clavó en su plexo solar con una fuerza que le detuvo la respiración mientras sus manos le arrebataban el arma de las manos. Toda la secuencia requirió 1,7 segundos. El soldado enemigo cayó al suelo inconsciente. Su arma ahora estaba en el control de Yasmín. Sus suposiciones sobre la capacidad de combate femenina resultaron catastróficamente erróneas. Yasmín se movió de inmediato para evaluar su situación táctica. El AK-47 contenía un cargador completo de munición de 7,62 por 39 milímetros, con 30 balas disponibles para atacar a los 4 soldados enemigos en el valle. Su Barrett M82 permanecía en posición a 50 metros de distancia, proporcionando potencia de fuego adicional para un ataque prolongado si era necesario. Pero primero, necesitaba asegurarse de que su captor no representara una amenaza adicional. Yasmín aseguró al soldado enemigo inconsciente utilizando técnicas aprendidas en cursos de manejo de prisioneros y luego realizó una rápida recopilación de inteligencia que reveló la presencia de equipos de comunicación, lo que sugería una coordinación con fuerzas enemigas adicionales en la zona. La situación táctica era más compleja de lo que parecía inicialmente. Las comunicaciones por radio indicaban que el equipo de reconocimiento formaba parte de una operación enemiga mayor, en la que participaban 12 casas que realizaban una recopilación de inteligencia coordinada en múltiples ubicaciones. Eliminar a los 4 soldados visibles alertaría a las fuerzas enemigas restantes de la presencia de francotiradores estadounidenses, lo que podría comprometer su posición y los objetivos de la misión. La solución requería una adaptación táctica que excedía los procedimientos de ataque estándar. En lugar de eliminar inmediatamente los objetivos visibles, Yasmín llevaría a cabo la eliminación sistemática de todas las fuerzas enemigas en la zona utilizando técnicas que impidieran la comunicación con sus elementos de mando. La operación exigió la integración de sigilo, tiro de precisión e innovación táctica que llevó sus capacidades al máximo. Yasmín recuperó su Barrett M82 y estableció una nueva posición de tiro que le permitió observar óptimamente los movimientos enemigos, a la vez que se mantenía oculta de posibles refuerzos. El soldado enemigo, inconsciente, fue asegurado en un lugar donde no pudiera alertar a sus compañeros, a la vez que servía como fuente potencial de inteligencia táctica. A través de su mira telescópica, observó a los 4 soldados enemigos que continuaban sus actividades de reconocimiento, sin saber que su elemento de seguridad había sido neutralizado, y que ahora se encontraban bajo la amenaza directa de un francotirador estadounidense, cuyas capacidades excedían su comprensión. Pero Yasmín había aprendido algo crucial de las interceptaciones de radio. Estos 4 soldados estaban equipados con sistemas de comunicación que transmitían automáticamente informes de posición cada 30 minutos. Eliminarlos mediante un ataque convencional con francotiradores activaría alertas que atraerían a fuerzas enemigas adicionales a investigar. La solución táctica requería eliminar a los 12 cazas enemigos antes de que alguno pudiera reportar contacto con un francotirador estadounidense. La misión acababa de ampliarse del ataque a 4 objetivos a la eliminación sistemática de toda la operación enemiga mediante técnicas que mantenían la sorpresa táctica en todo momento. Yasmín comenzó a planificar una operación que pondría a prueba todos los aspectos de su entrenamiento, demostrando capacidades que superaban la doctrina convencional de francotiradores. Se convertiría en una cazadora de fantasmas, eliminando fuerzas enemigas mediante métodos que les impedían comprender la naturaleza de la amenaza a la que se enfrentaban. La eliminación sistemática comenzó con la recopilación de inteligencia que reveló las posiciones enemigas en toda el área operativa. Las comunicaciones por radio proporcionaron ubicaciones, patrones de movimiento y relaciones tácticas que permitieron a Yasmín secuenciar los enfrentamientos para lograr la máxima efectividad, manteniendo el factor sorpresa. Sus primeros objetivos eran especialistas en comunicaciones, cuya eliminación interrumpiría la coordinación enemiga sin alertar inmediatamente a las fuerzas restantes de la presencia de francotiradores.
La munición con silenciador del Barrett M82 proporcionaba una señal acústica reducida, lo que permitió múltiples enfrentamientos antes de que las fuerzas enemigas pudieran triangular su posición. El primer disparo de Yasmín eliminó al especialista principal en comunicaciones a 847 metros, precisamente el enfrentamiento que estaba preparando cuando fue capturada. El proyectil calibre 0.50 impactó en el centro de la masa con un efecto devastador, neutralizando inmediatamente al objetivo mientras sus compañeros permanecían concentrados en sus tareas. El segundo disparo se produjo 4 minutos después, cuando una posición óptima permitió el enfrentamiento con el operador de comunicaciones de respaldo, que había asumido las responsabilidades principales de la radio. Otro disparo perfecto. Otro enemigo eliminado. Aún no había indicios de que las fuerzas restantes comprendieran que estaban bajo ataque de francotiradores. Pero el verdadero desafío consistía en eliminar a los soldados enemigos restantes mediante técnicas que mantenían la sorpresa táctica, impidiendo que escaparan para informar del contacto con francotiradores estadounidenses. La operación requería movimiento a través de territorio controlado por el enemigo mientras realizaba combates de precisión que parecían ser fallos de equipo en lugar de acciones hostiles. La solución de Yasmín demostró una innovación que superó las tácticas estándar de francotirador. En lugar de permanecer en una posición fija realizando combates a larga distancia, se infiltraba en las posiciones enemigas utilizando técnicas de sigilo que permitían la eliminación a corta distancia que parecían ser accidentes o fallos de equipo. La caza sistemática continuó durante 3 horas mientras Yasmín se movía por terreno montañoso como una fuerza mecánica de destrucción. Los soldados enemigos morían por aparentes fallos de equipo, accidentes ambientales e incidentes inexplicables que impedían que las fuerzas supervivientes comprendieran que se enfrentaban a una oposición militar profesional. Su entrenamiento en guerra no convencional le proporcionó técnicas para eliminar enemigos utilizando métodos que parecían naturales. Deslizamientos de tierra provocados por cargas colocadas con precisión, sabotaje de equipo que causó fallos fatales y manipulación ambiental que provocó accidentes mortales sin revelar la presencia de francotiradores. Al mediodía, 11 soldados enemigos habían sido eliminados mediante técnicas que no dejaban evidencia de la acción militar estadounidense. El último combatiente enemigo, el soldado que capturó a Yasmín y desencadenó la operación ampliada, permaneció inconsciente y asegurado para su uso en inteligencia. La operación de Yasmín fue un éxito rotundo. Se eliminó el reconocimiento enemigo, se recopiló inteligencia táctica y se mantuvo la seguridad de la posición estadounidense sin concesiones. El combate demostró capacidades que superaron el entrenamiento convencional de francotiradores, a la vez que validó las técnicas enseñadas en cursos especializados. Pero el logro más significativo fue personal, más que táctico. La suposición de los soldados enemigos sobre la capacidad de combate femenina se había demostrado errónea de la forma más definitiva posible. Su confianza en la superioridad militar masculina se convirtió en el catalizador de una operación que demostró por qué subestimar a las operadoras entrenadas resultó fatal. Yasmín realizó un barrido de seguridad final del área operativa antes de prepararse para la evacuación con la inteligencia obtenida del equipo y el personal enemigos. El prisionero inconsciente proporcionaría información sobre las operaciones enemigas, a la vez que serviría como prueba de la superioridad táctica estadounidense en territorio negado. La extracción requirió elementos de apoyo que asegurarían la zona y transportarían el material capturado para su análisis por especialistas de inteligencia. La operación de Yasmín contribuiría a una mayor comprensión de las capacidades enemigas, a la vez que demostraría una eficacia individual que superó las expectativas estándar. Control. Aquí Go 7. Yasmín transmitió mediante comunicaciones cifradas. Misión completada. 12 enemigos eliminados. 1 capturado. Material de inteligencia asegurado. Control de Go 7. Rendimiento excepcional. Equipo de extracción en camino a su posición.
La conversación por radio concluyó una operación que había comenzado con un reconocimiento rutinario y evolucionó hacia una demostración de capacidades avanzadas de francotirador en condiciones tácticas que desafiaban las suposiciones convencionales de entrenamiento. Pero la mayor satisfacción de Yasmín provino de demostrar que la excelencia trascendía las características físicas o las suposiciones del enemigo. La soldado que se había puesto un rifle en la cabeza aprendió demasiado tarde que el entrenamiento, la determinación y la innovación táctica importaban más que los estereotipos de género o el pensamiento militar tradicional. 3 días después, el análisis de inteligencia del material capturado reveló operaciones enemigas que habrían causado importantes bajas estadounidenses de haber continuado. La eliminación de los equipos de reconocimiento por parte de Yasmín impidió la recopilación de inteligencia que las fuerzas enemigas pretendían utilizar para operaciones de emboscada contra patrullas estadounidenses. Su acción individual salvó vidas mediante una innovación táctica que superó los procedimientos estándar de combate, a la vez que demostró capacidades que desafiaron las suposiciones institucionales sobre los métodos óptimos de empleo de francotiradores. El sargento Cooper, Coronel Martínez, se dirigió a ella durante la sesión informativa clasificada. Su operación representa una adaptación táctica que superó todos los parámetros de nuestros criterios de evaluación. ¿Cómo desarrolló las técnicas para la eliminación sistemática de 12 fuerzas enemigas? Señor, el entrenamiento especializado proporciona capacidades para situaciones donde los procedimientos estándar resultan inadecuados. El escenario de captura requirió la adaptación de técnicas para obtener la máxima ventaja táctica, manteniendo la seguridad de la misión. Su escape y las operaciones posteriores demostraron la integración de múltiples conjuntos de habilidades que superaron el entrenamiento convencional de francotiradores, donde adquirió capacidades de combate cuerpo a cuerpo. Señor, los cursos avanzados reconocen que los francotiradores que operan de forma independiente en territorio denegado se enfrentan a escenarios que requieren capacidades que van más allá del tiro de precisión. El entrenamiento incluye técnicas para situaciones donde el combate a larga distancia no es tácticamente viable. El coronel Martínez revisó el análisis operativo que documentó las técnicas que Yasmín había empleado durante su eliminación sistemática de fuerzas enemigas. Sus métodos representaron una innovación que conectó múltiples disciplinas militares, logrando resultados que superaron la doctrina táctica estándar. Sargento primero, su operación se incorporará a los programas de entrenamiento avanzado para el personal de operaciones especiales. Sus técnicas demostraron capacidades que podrían transformar la forma en que abordamos el empleo de operadores individuales en territorios denegados. El reconocimiento fue gratificante, pero el mayor logro de Yasmín fue demostrar que la excelencia individual podía superar cualquier desventaja táctica cuando el entrenamiento implicaba determinación en condiciones que exigían soluciones innovadoras a problemas imposibles. 6 meses después, la sargento primero Yasmín Cooper fue ascendida a sargento de primera clase y asignada al programa de francotiradores más clasificado del ejército, donde sus técnicas se convirtieron en un estudio obligatorio para operadores cuyas misiones exigían capacidades humanas al límite teórico. Su operación en las montañas Corben se volvió legendaria entre el personal con las autorizaciones de seguridad correspondientes, no por la precisión técnica de sus disparos, sino por la innovación táctica que transformó el escenario de captura en una eliminación total del enemigo. Si bien demostró que las suposiciones más peligrosas se hacían sobre personas cuyas capacidades excedían las características visibles, el soldado enemigo que le había puesto un rifle en la cabeza sobrevivió para proporcionar información sobre operaciones que nunca podría informar. Su suposición sobre la efectividad femenina en combate se había convertido en el catalizador de su propia captura y la eliminación de toda su unidad. Yasmín había demostrado que, a veces, la respuesta más efectiva a la confianza enemiga era demostrar por qué esa confianza era errónea mediante acciones que superaban todas las expectativas sobre lo que cada operador podía lograr cuando las circunstancias exigían el máximo rendimiento. La Barrett M82, que había apuntado a 4 soldados enemigos, completó su misión eliminando a 12. La mujer que había sido capturada mientras apuntaba se había convertido en la pesadilla que las fuerzas enemigas nunca vieron venir.
y en algún lugar de los archivos clasificados se marcaban las operaciones avanzadas de francotiradores. Su logro quedó registrado como la validación de que la excelencia surge cuando la innovación táctica se une a la determinación individual en condiciones que distinguen a las leyendas de los soldados comunes. El cambio más mortífero en la guerra moderna lo había logrado alguien que demostró que ser subestimado era la mayor ventaja táctica de todas cuando se respaldaba con entrenamiento, capacidad y la negativa absoluta a aceptar la derrota como algo más que un revés temporal que requería una solución creativa. La sargento Yasmín Cooper había demostrado que el francotirador más peligroso no siempre era el que conseguía la muerte confirmada más larga. A veces, era quien podía convertir cualquier situación en una masacre enemiga mediante una innovación táctica que superaba cualquier límite, salvo la imaginación y la voluntad de éxito. Las implicaciones a largo plazo de la operación de Yasmín se extendieron mucho más allá de los logros individuales, abarcando cambios estratégicos en la forma en que las fuerzas militares abordaban el empleo de operadoras y las aplicaciones tácticas no convencionales. El análisis de inteligencia de sus métodos reveló técnicas que desafiaban los supuestos fundamentales sobre la doctrina de francotiradores y las capacidades individuales de las operadoras en territorio denegado. La sargento de primera clase Cooper, la general Patricia Hayes, comandante del Comando de Operaciones Especiales, se dirigió a ella durante una sesión clasificada de planificación estratégica 6 meses después del incidente de las montañas Corban. Sus innovaciones tácticas han generado un interés significativo en los niveles más altos de la planificación militar. Necesitamos comprender cómo implementar sistemáticamente sus enfoques. Yasmín permaneció firme ante los oficiales superiores reunidos, aún adaptándose al reconocimiento que la transformó de operadora individual a innovadora táctica cuyos métodos influyeron en el desarrollo de la doctrina militar. Señora, los factores clave fueron la adaptación situacional, la integración de múltiples conjuntos de habilidades y la negativa a aceptar las limitaciones convencionales cuando las circunstancias exigían soluciones innovadoras. Explique los desafíos de la implementación sistemática. Señora, mis técnicas tuvieron éxito porque explotaron las suposiciones del enemigo sobre las operadoras y el empleo de francotiradores convencionales. Riesgos de implementación sistemática, creando patrones predecibles que los enemigos adaptables podrían contrarrestar. El general Hayes activó pantallas clasificadas que mostraban los requisitos operativos globales donde las técnicas de Yasmín podrían resultar aplicables. Sargento de primera clase, nos enfrentamos a escenarios cada vez más frecuentes en los que las fuerzas convencionales resultan inadecuadas debido a restricciones políticas, limitaciones del terreno o adaptaciones del enemigo que exceden las respuestas tácticas estándar. El informe estratégico incluyó el análisis de entornos operativos donde operadores individuales con capacidades avanzadas podrían lograr objetivos que las unidades convencionales no podrían lograr con los métodos tradicionales, territorios negados, regiones políticamente sensibles y situaciones tácticas que requieren precisión que excede los parámetros militares normales de empleo. Señora, la efectividad individual de cada operador depende de un entrenamiento exhaustivo, acondicionamiento psicológico y apoyo institucional que reconozca los enfoques no convencionales como opciones tácticas válidas. Describa los requisitos de entrenamiento para los operadores que emplearían sus técnicas. Señora, la integración de tiro de precisión, combate cuerpo a cuerpo, escape y evasión, armas improvisadas, manipulación del entorno y guerra psicológica que excede la educación militar normal. Los operadores deben pensar más allá de la doctrina establecida, manteniendo al mismo tiempo la disciplina profesional. El general Hayes revisó las estadísticas operativas que mostraban cómo la única operación de Yasmín había evitado acciones enemigas que podrían haber causado docenas de bajas estadounidenses durante las patrullas posteriores. Sargento de primera clase, sus técnicas demostraron efectos de multiplicación de fuerza que superaron las capacidades de las unidades convencionales. Un operador eliminó a 12 cazas enemigos mientras recopilaba información que interrumpía operaciones enemigas más amplias. Sí, señora. Pero la eficacia se debía a circunstancias específicas que brindaban oportunidades tácticas.
Diferentes situaciones requieren enfoques diferentes. Precisamente por eso necesitamos operadores entrenados en pensamiento adaptativo en lugar de procedimientos estándar. Su operación demostró que la innovación individual podía lograr efectos estratégicos cuando se apoyaba en la capacitación adecuada y la flexibilidad institucional. La conversación representó la culminación del reconocimiento militar, que había evolucionado desde el reconocimiento individual hasta la evaluación sistemática de enfoques tácticos que desafiaban la doctrina establecida, demostrando al mismo tiempo una eficacia superior en condiciones específicas. 3 meses después, la sargento de primera clase Yasmín Cooper recibió órdenes para establecer el programa avanzado de entrenamiento individual de operadores en una instalación clasificada, donde personal seleccionado aprendería a superar las limitaciones tácticas convencionales mediante métodos que priorizaban la innovación sobre la estandarización. El sargento Cooper, general de brigada Martínez, se dirigió a ella durante la ceremonia de activación del programa. Son pioneros en una metodología de entrenamiento que considera la doctrina táctica como punto de partida, no como limitación. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que desarrollamos las capacidades individuales de los operadores. El centro de entrenamiento atrajo a voluntarios de todas las fuerzas de operaciones especiales, personal dispuesto a abandonar los enfoques convencionales en favor de técnicas que impulsaran las capacidades individuales al máximo teórico, manteniendo una eficacia operativa que superara el rendimiento estándar de la unidad. El plan de estudios de Yasmín enfatizaba principios que desafiaban la educación militar tradicional, que la improvisación podía superar la preparación, que la capacidad individual podía trascender las limitaciones institucionales y que la excelencia surgía cuando las circunstancias exigían un rendimiento que desafiaba los parámetros establecidos. Estudiantes, se dirigió a su primera clase avanzada. Todo lo que aprendieron en entrenamientos anteriores sentó las bases para técnicas que los impulsarán más allá de las limitaciones habituales. Están aquí para descubrir capacidades que no sabían que poseían. Señora, un estudiante preguntó, ¿cómo mantenemos la coordinación de la unidad si operamos más allá de los procedimientos estándar? Teniente, la coordinación se basa en la comprensión compartida de los objetivos, no en métodos de ejecución idénticos. Sus compañeros de equipo necesitan confiar en sus capacidades, no predecir sus acciones. El programa de entrenamiento resultó más desafiante de lo previsto y requirió un acondicionamiento psicológico que preparara a los operadores para situaciones en las que las respuestas convencionales resultaron inadecuadas, manteniendo al mismo tiempo la disciplina profesional necesaria para la eficacia militar. Los resultados superaron las expectativas y al mismo tiempo crearon desafíos institucionales. Los graduados del programa lograron una eficacia individual notable, pero tuvieron dificultades para integrarse con las unidades convencionales. La capacitación hizo hincapié en la coordinación predecible más que en la innovación adaptativa. El sargento general de primera clase Hayes revisó las estadísticas del programa durante las sesiones de evaluación. Sus graduados demuestran capacidades individuales sobresalientes, pero experimentan dificultades cuando se les asigna a unidades operativas estándar. Las técnicas individuales avanzadas de FAM requieren libertad operativa que las estructuras de mando convencionales pueden no proporcionar. Los graduados necesitan tareas que utilicen sus capacidades mejoradas en lugar de limitarlas a procedimientos estándar. Recomendación. Señora, cree unidades especializadas compuestas enteramente por operadores individuales avanzados o integre graduados en equipos de operaciones especiales existentes que puedan adaptarse a enfoques no convencionales. La solución implicó establecer unidades operativas dedicadas entrenadas exclusivamente en técnicas individuales avanzadas y al mismo tiempo modificar la doctrina de operaciones especiales existente para acomodar al personal cuyas capacidades excedían los parámetros estándar. El método Cooper, como se conoció en las comunidades militares clasificadas, demostró que la excelencia individual podía desarrollarse sistemáticamente cuando el entrenamiento enfatizaba la adaptación sobre la estandarización y al mismo tiempo se mantenía una efectividad operativa que excedía el desempeño de la unidad convencional. Pero la mayor contribución de Yasmín no fue táctica.
Fue la transformación cultural de las actitudes militares hacia las capacidades de las operadoras femeninas y los enfoques no convencionales lo que desafió los supuestos establecidos sobre el empleo óptimo del personal. Algunos operadores siguen la doctrina, dijo a los comandantes de operaciones especiales internacionales durante un simposio clasificado. Otros crean doctrina a través de un desempeño que excede las limitaciones existentes. Los más eficaces entienden que la excelencia surge cuando la capacidad individual se une a la flexibilidad institucional. Sus técnicas fueron estudiadas por las fuerzas militares aliadas, buscando comprender cómo los operadores individuales estadounidenses habían logrado una efectividad tan devastadora contra enemigos numéricamente superiores a través de métodos que desafiaban el análisis táctico convencional. 2 años después de su legendaria operación, la sargento de primera clase Yasmine Cooper recibió la Cruz de Servicio Distinguido por sus contribuciones que transformaron el empleo de operadores individuales en todas las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses y al mismo tiempo influyeron en el desarrollo de la doctrina militar aliada. Su mayor satisfacción provino de los informes operativos que describían misiones exitosas realizadas por graduados cuya capacitación permitió alcanzar objetivos que los enfoques convencionales no podían lograr con métodos estándar. El soldado enemigo que había presionado un rifle contra su cráneo, sin saberlo, había catalizado el desarrollo de enfoques tácticos que protegieron a miles de efectivos estadounidenses a través de una mayor efectividad de los operadores individuales que excedieron las contramedidas enemigas. Yasmine había demostrado que ser subestimado era la máxima ventaja táctica cuando estaba respaldado por un entrenamiento que transformaba la aparente debilidad en una fuerza abrumadora a través de métodos que desafiaban todas las suposiciones sobre la capacidad individual y la limitación institucional. Su legado vivió en operadores que entendieron que la excelencia trascendía el género, la doctrina convencional y las suposiciones del enemigo sobre las capacidades militares estadounidenses cuando la determinación individual se unía al apoyo institucional para la innovación que impulsaba el potencial humano más allá de los límites establecidos. El Barrett M82, que había apuntado a 4 soldados enemigos, se convirtió en un símbolo de revolución táctica que demostró cómo los operadores individuales podían lograr efectos estratégicos a través de un desempeño que excedía todas las predicciones sobre la capacidad humana en condiciones extremas. Y en algún lugar de los archivos clasificados se marcan operaciones individuales avanzadas. Su logro siguió siendo una prueba de que las armas más efectivas no siempre fueron tecnológicas. A veces eran personas que se negaban a aceptar que nada era imposible cuando el éxito de la misión exigía un desempeño que trascendía todas las limitaciones excepto la determinación y la voluntad de superar todas las expectativas. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.